La revolución industrial cambió los modos de obtener bienes materiales, formas de vivir y por lo tanto los métodos de enseñanza escolares. En 1945 se crea la ONU y en 1946 desaparece la Sociedad de las Naciones. Es el comienzo de la Guerra Fría. Se dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la creación de la ONU, Estados Unidos debe adherirse a la Declaración de las Escuelas Seguras, ya que cientos de escuelas eran atacadas o usadas por combatientes como base para la guerra. Antes de 1910, las escuelas juniors se multiplicaron, pero solo incrementaban el número de alumnos, más no los educadores. Las principales funciones de la escuela era ayudar a la familia, la iglesia y la comunidad. Con la llegada de la Revolución Industrial, se demandaba que se implementara un sistema de escuelas públicas de artes y oficios separados de las escuelas regulares. Se buscaba una educación para la adaptación de la vida. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres fueron reclutadas a trabajar en lugares que antes solo eran específicos para los hombres. Ralph Tyler nació el 22 de abril de 1902 en Chicago. Fue criado y educado en Nebraska. Fue un adicto a la enseñanza. Fungió como profesor de ciencias en Dakota del Sur. Era proveniente de una familia profesional. Tyler fue el sexto de 8 hijos. Durante su crecimiento, tuvo varios empleos a los 12 años. Trabajó en una lechería y mientras estudiaba en la universidad, de noche trabajaba como telegrafista en el ferrocarril. Su obra más importante es Principios Básicos de Currículo e Instrucción de 1949. Fue miembro de The National Committee on Teacher Education y perteneció a la National Science Board y publicó más de 700 artículos y 16 libros. El modelo de Ralph Tyler se desarrolla a inicios de 1929 para ayudar a entender en esta época qué debía enseñarse y cómo debía hacerse. Se creó ante el problema de la época determinar la relevancia de los contenidos curriculares. El principal aporte de Tyler al ámbito educativo y por el cual tradicionalmente se le ha denominado como el padre de la evaluación es porque es el primero en plantear un modelo evaluativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos curricularmente, debido a su preocupación al ver métodos de enseñanza-aprendizaje demasiado centralizados en las disciplinas y objetivos. Aislaban el contenido importante, todo era memorizado y reproducido. Los estudiantes no tenían ideas, eran ideas de los maestros. El proceso de enseñanza-aprendizaje estaba enfocado en el maestro y no en experiencias del alumno. Se buscaba un niño preparado para trabajos manuales. Su propósito era cambiar la memorización de la información. El pensamiento de Tyler intenta integrar las vertientes conceptuales y metodológicas de su tiempo. Si bien presenta una dimensión liberal, tanto invita a los profesores a reflexionar, se apoya en un enfoque técnico centrado en la elaboración racional y deductiva. Lee Joseph Cronbach nace en la ciudad de Fresno el 20 de abril de 1916. Obtuvo su licenciatura en la Escuela Normal de Artes en la ciudad de Fresno. El doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de Chicago. Se graduó de la secundaria a los 14 años y de la universidad a los 18 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como psicólogo en la Escuela Sonar de la Marina de Estados Unidos. Su metodología se basó sobre la evaluación de los test y sobre la medición, y sobre lo de la fiabilidad y la validez. Metodológicamente, propone que la evaluación debe incluir estudios de proceso hechos que tienen lugar en el aula, medios de rendimiento y actitudes de cambios observados en los alumnos y estudios de seguimiento. De esta forma abre el campo conceptual y tradicional sobre la evaluación. Se basa en evaluar principalmente programas educativos. Su método es la planificación educativa con la finalidad de la valoración de proceso y producto.
Él muere el 1 de octubre del 2001 a la edad de los 85 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron para la humanidad dos líneas de pensamiento: la decepción, el desencanto y la esperanza de un mundo nuevo. Antes de la guerra, la razón era pensada como una rectora social del orden que favorecía la vida. Después de la guerra, la fe en la razón fue decepcionada, ya que fue empleada para las armas, las bombas y en herramientas de destrucción para la victoria de una guerra, donde el mundo atestiguó miles y millones de víctimas inocentes. La concepción de ciencia cambió a tal grado que científicos como Kuhn la definieron como un resultado de la construcción social, basada en intereses personales o de ciertos grupos. Ahora la ciencia tenía una carga social llena de trasfondos axiológicos, de creencias y del medio en el que se veía rodeado. La otra línea de pensamiento es la de la esperanza. Existieron nuevas propuestas de equidad social, de igualdad y de paz. Deben ser la pobreza, la tolerancia y la diversidad, que se vieron manifestadas en grandes revoluciones a nivel mundial: el movimiento hippie, la liberación feminista, el movimiento estudiantil y las guerras civiles, donde cada vez más se optaba por otro modo de vida o de organización social como lo era el comunismo. El sueño de una sociedad más igualitaria despertó y abrió los ojos de las masas a la opresión y violencia que aún se vivía en el mundo, y los lanzó a luchar y defender este derecho, impulsados por la creencia de que uno nuevo podría ser construido. Estados Unidos no era ajeno a esta transformación del pensamiento, donde la lucha contra la guerra, la liberación de los antiguos paradigmas éticos, sexuales, de género, era lo que especialmente los jóvenes y los estudiantes en las universidades pedían. Nombrando alguno de ellos, la lucha contra la discriminación de los afroamericanos, liderado por Martin Luther King Jr., se determinó a exponer el extremo y violento racismo que la gente blanca tenía hacia ellos y a forzar al presidente a aprobar sus derechos civiles. La lucha feminista buscaba la igualdad en sus salarios y en el trabajo, que transformó la percepción de la mujer y la hizo partícipe en las mismas actividades que desempeñaban los hombres. El movimiento contra la guerra de Vietnam, especialmente liderado por muchos jóvenes denominados hippies, ellos crearon un movimiento antiguerra, el cual el gobierno no pudo ignorar. Cambiaron sus vestimentas, sus códigos y movilizaron instituciones enteras. Michael Scriven es un australiano nacido en 1928 que se graduó como licenciado en matemáticas y realizó su maestría en el mismo campo en la Universidad de Melbourne, Australia. Luego fue a Oxford y obtuvo su doctorado en filosofía. El resto de su área laboral la realizó en diversas universidades americanas, como catedrático e investigador, y actualmente como profesor de Claremont Graduate University y codirector del Centro de Evaluación de la institución. El método evaluativo de Scriven es una crítica a la metodología rígida de Tyler. Propone de manera general no una evaluación objetiva basada en resultados, en donde el producto es lo que será evaluado y por lo tanto la única evidencia de un aprendizaje. Scriven entiende que los resultados son parte de todo un desarrollo y que más allá de evaluar productos se evalúa un proceso. Por lo tanto, un evaluador debe de, primero, participar en el proceso formativo de los sujetos, al fin de que, conforme al desarrollo de este, pueda ir decretando juicios de valor que le sirvan como medida para determinar la evaluación total o final. Scriven toma en cuenta las circunstancias, la cultura, los factores sociales y los personales, una comprensión más individualista e incluso más humana. Daniel L. Stufenbill nació en Waverly, Iowa, el 19 de septiembre de 1936. Fue fundador del Centro de Evaluación de la Universidad Estatal de Ohio en 1965 y fue director del mismo hasta el 2002. Una de sus más grandes aportaciones es el modelo de SIP, el cual publicó en los años 60. Su modelo contempla 4 elementos que son importantes para evaluar: el contexto, la entrada, el proceso y el producto. Y justo esto era lo que era necesario evaluar durante la época en la que estaba viviendo, ya que los años 60 en Estados Unidos son recordados como los años de más controversia del siglo XX.
Stufenbiel define la evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, todos los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su simplificación, su realización y su impacto. Stufenbiel entendía la influencia de un contexto y los efectos sobre el mismo, por lo tanto, aseguraba que lo más importante de la evaluación no era demostrar algo, sino llegar a la perfección de ese algo. Y para asegurar de que las metas fueran valiosas, se debía comparar con las necesidades de la gente a la que estaban sirviendo.